Maduro, tu poder se acabó. ¿Qué quiere Venezuela? ¡Libertad! Hola a todos y bienvenidos a Desde el Exilio. Soy Luis Lugo Calderón, prisionero político del régimen venezolano desde febrero del año 2015 hasta diciembre del año 2020. Gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de acompañarme en este primer paso. Este canal nace de una necesidad personal, pero también de una deuda moral con quienes no tienen voz. Los silenciados, los perseguidos, los encarcelados por pensar distinto. Aquí hablaremos de temas de interés nacional e internacional, pero con una premisa clara: darle voz a los que el poder quiere enterrar en el olvido. Este segmento quizás muchos lo pueden recordar por una película de Hollywood, pero realmente le hace honor a aquellos que, siendo inocentes, están tras unas rejas. Hoy, según cifras del Foro Penal Venezolano, en Venezuela hay más de 850 presos políticos. No son números, son hombres y mujeres con familia, con sueños, con nombres y con historias. Son estudiantes, militares, sindicalistas, periodistas y muchos simplemente ciudadanos que un día dijeron basta. A ellos le dedicaremos todos los lunes para desarrollar sus causas judiciales y sus nombres, porque hay que ponerle rostros a las víctimas de este feroz régimen. Antes de hablar del caso que me trajo aquí hoy, quiero hacer una breve pausa para entender algo más profundo. ¿Por qué un ser humano es capaz de torturar a otro? ¿Por qué alguien puede llegar al extremo de apagarle la luz a otro ser humano por órdenes de un superior? En los años 60, el psicólogo Stanley Milgram hizo un experimento en Yale. Personas comunes y corrientes fueron inducidas a aplicar descargas eléctricas a desconocidos. No eran reales, claro, estas descargas eléctricas. Pero lo importante es que la mayoría obedeció a las órdenes, incluso cuando pensaban que podían matar a estas personas. ¿Por qué? Porque una bata blanca les decía que debían continuar. Las conclusiones de este estudio, pues, es que la mayoría de las personas están dispuestas a dañar físicamente a otra antes de enfrentarse a esa persona que dio la orden. Luego, 10 años más tarde, en el año 1971, el profesor de psicología Philip Zimbardo llevó a cabo el experimento de la prisión de Stanford, en otra universidad en los Estados Unidos. Un grupo de jóvenes fue dividido entre guardianes y prisioneros, dentro de un ambiente simulado, simulando una cárcel. Lo que ocurrió fue espeluznante. En pocos días, los guardianes se convirtieron en torturadores y los prisioneros comenzaron a mostrar síntomas de trauma real. El experimento tuvo que detenerse el sexto día. ¿Qué nos dice todo esto? Que el poder sin control y la deshumanización sistemática pueden volver al monstruo a cualquiera. Al recordar los experimentos de Milgram y Stanford, entendemos cómo el poder, el miedo y la obediencia ciega pueden deformar la conducta humana. Pero que podamos explicar un comportamiento no significa que debamos justificarlo. Saber que un hombre puede volverse cruel por seguir órdenes no lo libera de sus culpas. Tales son los casos de Luis Ortega Díaz, Christopher Figuera, Miguel Rodríguez Torres, por solo nombrar unos ejemplos. Porque cada acto de tortura, cada humillación, cada silencio cómplice es una decisión personal. Y aunque las circunstancias influyen, nunca eliminan la responsabilidad individual. Los que torturaron a Pedro Naranjo, los que lo aislaron, los que lo quebraron, lo dejaron morir. No son víctimas del sistema, son verdugos. Y algún día tendrán que rendir cuenta. Tal vez no en una corte, porque ya sabemos cómo funciona la justicia en Venezuela, pero sí ante la historia, sí ante la conciencia y sin duda alguna ante Dios. Este canal no pretende justificar lo injustificable, pretende denunciar, exponer, iluminar. Porque como dijo el premio Nobel Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, el opresor siempre tiene interés en que se olvide lo que se hizo, mientras que el oprimido necesita recordar. Y aquí estamos para recordar, para señalar, para no permitir que el horror se repita bajo excusas ni impedimentos. Este canal es Desde el Exilio, y mientras haya injusticia, mientras haya dolor, mientras haya una sola voz pidiendo auxilio desde una celda, vamos a seguir hablando. Y así llegamos al caso que me quebró el alma: el teniente Pedro Naranjo, un joven oficial de la Fuerza Armada Venezolana, específicamente de la Guardia Nacional, piloto de ala rotatoria u helicóptero, que luego se convirtió en preso político. En el año 2018, su padre, el general Pedro Naranjo Suárez, es detenido por el régimen venezolano por estar a favor de la libertad de Venezuela y estar en contra de la tiranía que gerencia desde Miraflores los destinos del país. En el año 2021, el general Naranjo sufre un derrame cerebral,
por lo que se les ha otorgado el beneficio de casa por cárcel. Ese mismo año observó cómo varios de sus compañeros de causa fueron objeto de aberrantes sentencias. Su hijo, aún estando en actividad en las filas de la Guardia Nacional, le convence para huir de las garras de ese maquiavélico régimen, ya que nadie le garantizaba que no lo devolvieran a una celda en una prisión, y así poder llegar a un país de libertad y de oportunidades. De esta manera, luego de cruzar el Darién y varios países llegan a los Estados Unidos de Norteamérica, se entregan a la patrulla fronteriza para ser procesados. El general Naranjo Suárez pasa el miedo creíble y es dejado en libertad y comienza a hacer su vida en Texas. Pero Pedro, su hijo, no corre con la misma suerte. Un juez determinó que su caso no era suficiente, por ende lo coloca en espera para ser deportado a Venezuela, haciéndose esta efectiva en diciembre del año 2023. Yo aquí me pregunto, ¿dónde están las leyes de torturas que sustentó el general Christopher Figuera para evitar ser deportado a Venezuela, cuando este es figura clave en las torturas sistemáticas del régimen venezolano, que hoy se arrepiente de sus acciones, pero no lo eximen de su culpabilidad? ¿Ese juez tenía conocimiento acaso de que la tiranía venezolana, al no capturar a la persona que buscan, ataca directamente a la familia? Lo que le sucedió al teniente, en parte, también es culpa de este juez. Al llegar a Venezuela, comisiones del DIGESIN y el SEBIN detienen al teniente Pedro Naranjo y lo acusan inmediatamente por deserción. Luego de pasar un tiempo recluido en Ramo Verde y sufrir innumerables torturas de todo tipo, se le otorga casa por cárcel. La semana pasada, lamentablemente, se quitó su vida en su celda. Muchos van a intentar corregirme, pues pensarán que no estaba en una celda. Si bien es cierto que no estaba en un centro de reclusión penitenciaria, no es menos cierto que el régimen utilizó su casa como cárcel. Lamentablemente, Pedro vio cómo las paredes que lo vieron crecer se convirtieron en las rejas que aprisionaron su cuerpo y su alma. Así que sí, Pedro se quitó la vida en su celda. No en una celda convencional, pero era una celda al fin. Pero a todas estas, ¿quién es el teniente Pedro Naranjo Machado? El teniente Pedro Naranjo Machado era un venezolano, encarcelado injustamente, sin juicio justo, sin garantías y sin una defensa apropiada. Fue encarcelado, aislado, humillado, despojado progresivamente de su dignidad humana, para luego convertir su hogar en lugar de detención y el proscenio de su muerte. Pedro no se suicidó, a Pedro lo mataron. Lo mató el abandono, lo mató la indiferencia, lo mató la falta de justicia, incluso lo mató la falta de empatía de un país extranjero que se jacta de ayudar al oprimido y vulnerable y lo envió de vuelta a sus verdugos. Y pudiésemos decir que también lo mató el silencio, pero sobre todo lo mató algo que es invisible, algo que se ignora y que se subestima con demasiada frecuencia, sobre todo hacia los prisioneros políticos: la salud mental. En ese encierro no solo se destruye el cuerpo, se quiebra el alma, y cuando ya no quedan motivos, cuando se apaga esa esperanza, la mente se convierte en una celda aún más oscura de la celda que te pueda rodear. Y yo, pues, me gustaría hablar de la teoría, pero es que no hablo desde la teoría. Yo también lo viví, yo también he estado en ese lugar, yo también intenté acabar con mi vida, no una, sino muchas veces. Sé lo que es tocar fondo, sé lo que es sentir que ya no hay salida, y por eso este caso me pegó tanto, porque entiendo a Pedro desde un lugar muy profundo, personal e íntimo. Pero aquí estoy hoy, hablándoles. Luego de fallar los intentos de quitarme la vida, me refugié en Dios, porque en medio de la oscuridad, cuando todo parecía perdido, Él me sostuvo, porque Dios es real y su presencia es el único refugio que no puede ser cerrado en unos barrotes. En momentos como estos, Dios no es una teoría ni una religión, es un salvavidas. Y quiero decirle a quienes me están escuchando hoy y quizás están en una lucha interna, en silencio: no estás solo, no estás sola, no se rindan. La vida duele, sí, claro que sí, pero también puede sanar. Y esa sanación comienza cuando abrimos las puertas del corazón y dejamos que Dios entre y obre. Cuando entendemos que la fe no siempre evita la tormenta, pero siempre nos ayuda a cruzarla. El caso de Pedro también nos debe abrir los ojos como sociedad, porque así como él cayó en manos de un sistema represivo, otros tantos venezolanos pueden correr con la misma suerte si son deportados. Y no es que esté en contra de las deportaciones de personas que cometieron delitos, ellos deben responder a sus actos. El riesgo para los venezolanos de bien es real, el peligro es inmediato y el silencio puede ser letal. Por eso nos decidimos abrir este canal, porque si no hablamos de esto, si no visibilizamos el sufrimiento, si no le damos un espacio a la verdad, a la salud mental y a la fe, sobre todo la salud mental de los prisioneros políticos, entonces estamos condenando a más personas al mismo final que tuvo Pedro.
Hoy hay muchas personas que ponen entredicho si Pedro fue o no un perseguido político. Su familia y él sí fueron perseguidos y al final, y este final trágico que él tuvo, solo tiene un culpable, el régimen venezolano. De esto no puede quedar duda. Nos enfrentamos a una banda criminal sin escrúpulos que tiene como principales enemigos a los venezolanos de bien. Esto está entre nosotros comenzar a hacer la diferencia, uniéndonos y en no olvidar ni abandonar a aquellos que hoy tienen como mundo solo 4 paredes en un depósito de seres humanos. Si estás viendo esto, quiero que sepas algo. Esto no es solo un canal, es una trinchera. Es una trinchera contra el olvido, contra la censura, incluso contra la indiferencia. Te invito a suscribirte, a compartir este video, pero más importante aún, a mantener la memoria viva de quienes hoy no pueden hablar. Pedro, este primer episodio es para ti y por ti, y para todos los que desde la celda más oscura siguen creyendo en un país libre. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio desde el exilio. Sé que hoy es 28 de julio y se cumple un año de las elecciones presidenciales del año pasado, del robo de las elecciones. Sé que muchos estarían pensando que iba a hablar de política, pero eso lo dejamos para otro programa. Lo que sí les puedo adelantar es que Rodríguez Zapatero posiblemente en los próximos días se lleve a prisioneros políticos o liberen a prisioneros políticos para poder tapar el circo que armó ayer el régimen venezolano buscando unas elecciones o efectuando unas elecciones, un circo electoral buscando concejales y alcaldes. Sin más que agregar, queridos hermanos, queridos amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en su canal y nos vemos la siguiente semana.